Fran, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos a Fran, él es especialista en lanzamiento de empresas, tiene un recorrido muy amplio dentro del mundo del sector de la informática, dentro de QA ahora, los últimos años, ¿no? Tienes un Ujú. recorrido enorme en muchísimas empresas súper importantes y muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Nada, pues fenomenal. Muchas gracias por invitarme. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu recorrido profesional, desde lo que estudiaste hasta lo que te dedicas hoy en día? Pues sí, voy a intentar ser breve, ¿eh? Porque yo empecé a trabajar en 1996, así que, pues hombre, han pasado ya más de 25 años. Em, yo soy licenciado en biológicas, eso vaya por delante, y soy un intruso, digamos, en este sector. En aquella época, cuando yo terminé la carrera, pues como biólogo no tienes ningún tipo de salida. Bien es cierto que luego me metí a Teleco, técnica, pero bueno, eso es otra historia. Ujú. Total, me puse a trabajar básicamente como programador al principio, pues porque había demanda de trabajo. Esto no tiene más. Y tuve la suerte de empezar por una empresa pequeñita que necesitaban un técnico de preventa en lo que en su época eran las herramientas Case, no sé si lo recordarás, Easy Sí. Case o Visible Analyst, Accelerator, todo este tipo de cosas. Y eso me permitió pues estar en contacto con mucha gente, ¿no? Mucha gente que luego, la verdad es que este sector es un sector, sí, con muchísima gente, pero al final es un pañuelo. Te acabas conociendo y he tenido la suerte pues de mandar en mi vida creo que un currículum para cambiar de empresa una vez. Esto todo han sido llamadas entre contactos, ¿no? Bueno, pues esta empresa se llama Arena Syscom, muy pequeñita, antes del año 2000. Monté mi propia empresa en el 98, un poco con el ojo puesto en lo que era entonces el efecto año 2000. Sí. Crecimos bastante, llegamos a ser hasta 17 personas, yo creo. Proyectos en distintos sitios del mundo. En África, por ejemplo, pasé 13 meses en Angola, entre ida y vuelta, ¿Haciendo qué? trabajando proyectos para el Banco Nacional de Angola vía Banco Mundial, que es, a ver, suena muy así, pero básicamente es como decir que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey, es decir, tecnológicamente y tal estaban bastante atrasados y tú ibas, muchos proyectos eran de herramientas que tenían que ver con es decir, el SMS, pero es que ahora suena de otra forma, de que era una herramienta de monitorización de red de Microsoft, por ejemplo, Ujú. temas de base de datos con Oracle, cosas de ese estilo que simplemente por tener un poco de experiencia, pues estás muy bien considerado ahí, ¿no? Con su problemática, porque ahí las cosas eran a nivel de comunicaciones, pues hazte la idea, no había nada, se compraba canuto a un satélite de Sudáfrica que te lo cortaba cada dos por tres porque, Claro, por es los que temas que fueran. Pero divertido, ¿no? En el año 2000 cambié, me fui a una empresa que se llama Cirsa, la conoce todo el mundo porque es la de las tragaperras, y allí sí. había una división Interactive que hacía software para loterías, bingos y casinos. El mundo del juego, Sí, apasionante. gambling. Ahí estuve 6 años y fue donde realmente aprendí a trabajar. O sea, los 5 primeros años de mi carrera profesional pues fueron un poco, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Pues empezar, curtirte, esquivar las tortas que te pueden caer, pero cuando caí por primera vez en cliente final, pues fuera todo muy divertido, muy exigente, muy divertido porque era el sector del juego, ¿no? Muy exigente porque está muy reglado por ley y las cosas no pueden fallar, ¿no? Y con gente estupenda y nada, o sea, de las mejores épocas de mi vida. A partir de ahí, pues monté otra empresa de formación online, monté una empresa de domótica, estuve trabajando cierto tiempo por mi cuenta como consultor simplemente, luego caí en 2010 en una gran empresa, en Esteria, que es una empresa francesa, hoy es Sopra Steria, debe tener, no sé, miles de trabajadores. Mm. Me volví a sentar un poco en lo que ha sido constante a lo largo de todos los años de mi carrera, que es estar relacionado de alguna forma con la calidad del software.
bien a nivel de pruebas, bien como comentaba al principio, pues por tema de metodología. Esto hablo de cuando Jacobson y tal hablaba de la orientación a objetos, ¿no? Del Ya, año ya. Catapult Chintún, Uf, ¿no? Cuando salió métrica 2, métrica 3, todo ese tipo de rollos, ¿no? Entonces, aquí en Esteria, pues nada, digamos que tenía mi departamento de testing, que era lo que era, ¿no? Y bueno, pues los devenires de la vida, la empresa se compra, se vende varias veces y bueno, pues no está en el ambiente de trabajo más agradable, con ERES, ese tipo de cosas, y ahí pues ya. salgo. Ahí es donde eché mi único currículum y acabé en FON. FON, que es FON Technology, que es como se llama, que es una empresa que montó Martin Barsasky, el fundador de Yastel, por ejemplo, Ajá. y que era una startup en la que estuve 5 años y medio y fue, pues, si no el primero, el segundo mejor trabajo de mi vida, digamos, ¿no? En todos los sentidos. Cultura 100% de startup, gente muy joven, con muchas ganas, clientes gordotes, ¿no? Nuestros socios que formaban la empresa pues eran Google, Microsoft, por la parte de Skype, que Ujú. fue como llegó British Telecom, yo qué sé. Estabas, digamos, entre los mejores con un negocio que tenía, no teníamos ningún cliente en España, todos estaban repartidos por el mundo, muy internacional y lo que digo, apasionante, aprendí muchísimo en todos los sentidos. Y es lo de Eh, las foneras, que a mucha gente le sonará el tema de las foneras, ¿no? Que estuvo súper de moda durante muchos años. Correcto, correcto. Son las foneras donde compartías la wifi y en sus orígenes vendías wifi. No sé si los antiguos de la empresa han llegado a ganar 3 o 4 euros en todos estos años vendiendo su conexión wifi. Ya. Como negocio para usuario final no lo era, ¿no? Era mucho más negocio ligado a las empresas de telecomunicaciones. Ujú. Bueno, pues fue al final, en un momento dado, pues lo que era compartir wifi, etcétera, como todos sabemos, pues vino a menos, porque en un momento dado, pues las telco ya daban planes, tarifas planas a todos los móviles y todo el mundo tenía wifi y había acceso. Entonces, pues ese negocio pues, fue un poco viniendo a menos. Así que se reestructuró la empresa y empezamos a salir. Y yo salí pues en la primera tanda. Ya. Y ahí me fui a Bankia, que estuve más o menos un año en Bankia, pues trabajando en el área de sistemas en un departamento llamado MIFID, que es 100% regulatorio respecto a los derechos de información que tenemos todas las personas pues, cuando compramos productos complejos. Ahora voy Ujú. a poner ejemplo de una hipoteca que no lo es, pero a efectos prácticos para Sí. explicarnos viene bien, pues los bancos te tienen que explicar muchísimas cosas antes de que puedas firmar. Sí. De hecho, o tienes una serie de conocimientos total o hay productos que no son aptos para cada uno de nosotros, ¿no? Ujú. Bueno, ahí estuve un año y la verdad es que el cambio fue muy grande, ¿no? De FON, que era una empresa de garaje súper joven, a Bankia, que es una empresa 100% consolidada con unos procedimientos y una forma de trabajo, pues eso, de ni mejor ni peor, pero en un extremo cada una, ¿no? Claro. De forma de trabajo. Y la verdad es que yo echaba bastante de menos esa agilidad de una empresa más pequeña, ¿no? Y eso, con otro tipo de procedimientos, de forma de trabajo, ¿no? De autonomía, no sé. Y de ahí pues salí a Bravent, ¿no? Que es una empresa de desarrollo de software, de lo que internamente se dicen tecnologías punteras, ¿no? Porque estamos hablando de inteligencia artificial, de realidades aumentadas de alguna forma o extendidas, etcétera. E igualmente, pues todo lo que tiene que ver con la parte de calidad. Puede ser desde el punto de vista de la preventa, ¿no? De la configuración de un servicio para cliente final o internamente en cuanto a pruebas y desarrollo de software. Ujú. Así que, y aquí hasta hoy, básicamente así ha sido un poco. Y tú en paralelo te dedicas a asesorar empresas, ¿no? A esto, sobre todo Y startups. efectivamente, en 2015 o 2016, que no lo recuerdo bien, pues tuve interés y me inscribí o asocié pues, a una organización sin ánimo de lucro llamada Youth Business International. En España la representa la Fundación Tomillo.
¿no? Y bueno, pues fue un programa de mentoring y desde entonces para acá, pues yo no sé, pero han pasado unas cuantas startups, digamos, por mis manos, ¿no? ¿Cuántas dirías? Porque Y eso es una cifra impresionante. Más o menos así a grosso modo. pues en total, entre las que me han llegado por ahí y las que me han llegado después como referencias, Sí. pues no sé, a lo mejor 30. Tampoco es una cifra impresionante, ¿no? Pero, hombre, pero Bueno, cuando caen, digamos, 30 empresarios que están arrancando por tu asesoramiento, mejor o peor, pues al final tienes una idea bastante interesante de cómo se mueve el mundillo, ¿no? claro. He tenido la oportunidad, yo que sé, de ir a rondas de financiación, de ayudar a la gente con las presentaciones, a presentaciones para los inversores, quiero decir, o de crear hasta el sistema de tarifas o las presentaciones para clientes, o no sé, un montón de cosas, pero que en realidad lo que haces es aportar tu experiencia en todo bueno, toda tu vida, ¿no? De todos estos años de trabajo, porque el joven empresario no la tiene, no es Ya. más. O sea, ya la adquirirá, pero de momento pues no la tiene. No hay más vuelta de hoja. No lo has llegado a vivir todavía lo que tienes delante, ¿no? Tienes que pasar por primera vez, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, mira, ahí te cuento una anécdota. Me acuerdo que esto es comprobable, ¿no? Una empresa con la que pude colaborar se llama FoundSpot. eh, y bueno, un día los fundadores, ¿no? Fundadores de 25 años, vamos a Ujú, decir claro. así, me llaman porque estaban negociando con Iberia un contrato. Y claro, cuando tú lo ves, pues hombre, te das cuenta simplemente de la falta de experiencia, ¿no? De decir, es que en cualquier empresa del tamaño de Iberia, da igual, más grande, más pequeña, pero de esos tamaños, estás negociando con alguien, pero tienes que saber que pasas después por el departamento de compras y el departamento de compras te va a apretar. Da igual lo Claro, que tú hayas negociado, te va a apretar, ¿no? Entonces, claro. te he preparado, vete con unas en la manga, no llegues hasta cierto punto en la negociación, porque después viene otro. Y ese otro no es de negocio, le importa un pimiento tu negocio con Ya. el cliente interno, digamos, y te va a apretar. Entonces, bueno, pues ayudas a la gente a prepararse, sin más. Sí, a mí siempre, yo las pocas veces que he estado en este tipo de reuniones, me sorprende que grandes empresas le duela soltar la pasta, ¿sabes? Que cuando llega el momento de pagar, todo el mundo dice, uy, 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 ¿sabes? Y hay negociación in extremis en el último momento, ¿no? Muchas veces. Sí, o sea, pero es, es cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Tú ya has negociado, digamos, eres el departamento interno que compra algo, ya has negociado con el proveedor y después hay un departamento de compras que además de asegurar, digamos, que no hay tongo, que no está regalando el dinero, etcétera, etcétera, pues hay una parte de trabajo que hace que es ahorrar dinero a la compañía. Entonces tú tienes que esperar que entre, yo que sé, el 1 y el 5% lo rebajes Claro, con la mesa de compras, sino más. O sea, todo depende. claro. Es su trabajo, vamos, y lo hacen muy bien en general. Ujú. Yo con muchas empresas que colaboro, sobre todo startups, que nosotros colaboramos mucho con ellas, me encuentro que tienen siempre el mismo problema, que es la falta de personas técnicas para montar la startup, ¿no? Le llaman, Mm, no hay que llamarlo CTO, pero sino gente técnica en general. Las grandes sí, empresas absorben todo el mercado de gente técnica y las startups pues a lo mejor no pueden llegar ahí, ¿no? ¿Tú encuentras este mm. problema? No, totalmente. O sea, ahí hay dos tipos de empresas, en la que aquellas startups en las cuales el fundador es técnico y ya es un tío que va a estar trabajando 24 horas al día y tal y cual, y bueno, en un momento dado, en general, no da abasto, que es lo Sí, normal, y las otras son aquellas que tienen una persona al mando que no es técnica en este sentido, pero que tiene una idea de producto buena. En cualquier caso, en este segundo caso se encuentra antes, en el primer caso tardas un poco más, pero al final necesitas un apoyo de terceras personas, ¿no? Como las empresas de startups no suelen tener un capital grande y son poco conocidas, mm, pues ni pueden pagar los sueldos que paga una empresa, yo que sé, tipo Indra, por poner un caso, por poner un Everis, ejemplo. etcétera, de lo que estamos hablando, claro, no, ni tienen la capacidad de pagar esos sueldos, ni tienen la capacidad de llegada para buscar gente. Claro. Entonces, al final se encuentran atrapadas en eso, en un problema de Sí, sí, claro.
Y nosotros ya sabes que trabajamos con el perfil Bootcamp, ¿no? Damos cursos en ese sentido. ¿Tú cómo ves los bootcamps de cara a que puedan echar una mano en esas empresas? O bueno, o si ves alguna otra solución, me refiero a la falta de profesionales en el sector IT, ¿no? Hombre, a ver, el bootcamp es una opción de tener conocimiento, ¿vale? Y es una opción para mí orientada a la startup. Es una opción para que gente, digamos, no técnica se recicle. La gente técnica que se recicla y que recibe un curso de estos ya tienes una cierta, es decir, ya tienes experiencia. En general, si buscas una startup, es una startup financiada, ¿vale? Es una startup que alguien ha puesto y ya lleva por la tercera ronda de financiación, tiene 4 o 5 millones, entonces te va a pagar un sueldo de 50.000 en adelante, pongamos por caso, ¿no? Pero eso no es lo que sucede con el 95% de las empresas. Entonces, para mí yo lo vería como una oportunidad muy interesante para que las startups cojan gente que sin llegar a tener una experiencia de la leche a nivel técnico, sí tenga una serie de conocimientos y después tengan un nivel de involucración, o sea, que echen horas por un tubo como se hace en cualquier startup. No, esto no tiene más. Entonces, sí, o sea, yo como mecanismo lo veo muy interesante como para que gente con ganas se meta en ese sector. Uh-huh. Además, hablamos de liderazgo profesional, pero muchas veces no es solo eso, porque yo me he encontrado a lo largo de estos 13 bootcamps que he desarrollado que hay gente que tiene un perfil de marketing, diseño gráfico e incluso empresas y que le añaden el perfil de programación y se convierten en personas que están súper interesadas, ¿no? Pueden hacer más de un rol dentro de una empresa. Sí. ¿Tú cómo lo ves esto? Yo lo veo muy bien en una pequeña empresa, una startup. ¿Por qué? Pues porque no tienes la capacidad. Entonces, efectivamente, el tío que programa en no sé qué, seguramente después lo prueba y si no lo prueba, está haciendo el brochure del producto, está haciendo el producto, está yendo a presentarlo a los clientes, está mandándole correos, no sé qué, y seguramente está decidiendo el precio, ¿no? Entonces, puesto que no tienes gran capacidad, pues claro, necesitas que una persona sea capaz de asumir distintos roles, ¿no? Eso en general está bien, ¿no? A mí, de hecho, me gusta mucho el rol generalista en una startup, en cualquier empresa. Con una startup veo que es súper necesario que, por lo menos, no sé, voy a decir el 50%, no sé, una gran parte de la empresa sepa hacer un poco de todo porque te va a tocar y porque además tienes que girar la cintura, pero a toda velocidad. O sea, esto es, yo que sé, hablando de FON, por ejemplo, en sus inicios. Pues es súper curioso porque sentaban a Martin Barsasky con el CEO o alguien así muy potente de British Telecom y se empezaban a dar de tortas en el sentido de cuál era el negocio, hasta que cayeron, porque entonces era el modelo fonera y tal igual, hasta que cayeron en la cuenta de que si trabajaban juntos ganarían mucho más dinero, ¿no? Claro. Entonces giró el modelo fonera, digamos, que fabricada por FON, a una colaboración en la creación de un software para la telco. Y ahí comenzó el éxito, ¿vale? Es mi visión de cómo empezó. Entonces, ese tipo de giros de cintura suceden y has tomado una serie de decisiones que en un tipo de gente para un tipo de trabajo, pero mañana o se reciclan o digamos, no tienen utilidad o no sacas todo el partido, mejor dicho, de ellos en la empresa y en general. Esto le pasa a todas las startups. Naces con una idea de producto y 2 años después tu idea de producto, porque el mercado es como es, o sea, te empuja hacia lo que demanda. Tu idea de negocio en general ha cambiado. Pivotas, tienes que pivotar hacia donde vaya el mercado, ¿no? Claro. Total. Y eso no quita para que luego además, que también creo que es importante, tengas roles de especialista, ¿no? Pero porque creo que es necesario, sobre todo, igual, si quieres construir un producto que sea realmente bueno, tienes que tener especialistas, yo qué sé, desde la experiencia de usuario hasta la programación, ¿no? Pero tener una capacidad general pues para eso, lo que se llama una visión 360 grados, ¿no? Para poder entender las necesidades del mercado, lo que quiere el usuario, si te da dinero o no te da dinero, técnicamente cómo está construido, etcétera, etcétera. Pues, fenomenal, sí. Y muchas veces también encuentro que hay mucho miedo hacia aprender programación, ¿no? Que es una cosa muy compleja, muy difícil.
yo pienso que es porque normalmente está bastante mal explicado, no sé si tú piensas como yo, pero que bastante más gente de la que está hoy en día puede acceder a programar, o tú lo ves más complicado. Yo creo que cada día es más fácil. Hombre, se está simplificando, eso desde luego, ¿no? Pero lo que Yo, tú hablabas de los 90 y los 2000, de lo que ha sido la claro, informática trabajando a nivel de C++, por ejemplo, a lo que es JavaScript, ha correcto, habido un correcto. cambio, vamos, de la noche y el Yo día, ¿no? tuve la suerte de comenzar con C, Ya. pero estuve dudando si aprender ensamblador. Sí, sí, Entonces, sí. Yo tuve 2 claro, exámenes en la carrera y no lo recomiendo. Pero bueno, sí, entonces sí. eso ha cambiado mucho. O Sí, sea, yo recuerdo en concreto cuando salió Windows 3.11, ¿no? Que seguramente así fue el primer sistema operativo sí, realmente visual para usuario, ¿no? sí, Dejando a un lado lo de Macintosh, ¿no? Cuando sí. salió Visual Basic, todo este tipo de cosas, eso simplificó enormemente todo. Y hoy por hoy cada vez es más simple. O sea, si ahora lo que cuesta es montar el entorno, ¿vale? O sea, si yo tengo que ahora, por ejemplo, que montar un Eclipse desde cero, a lo mejor tardo 10 horas en escribir Hola Mundo, ¿vale? En que Ya, compile eso, claro, claro. ¿no? Pero es montar el entorno, ¿no? Pero después, o sea, ahora mismo está todo lleno de herramientas que te facilitan la programación donde sea. Yo qué sé, si programas juegos, que esto mola mucho, Unreal Engine, o sea, te da un framework que es alucinante, no Sí, tienes tienes que un montón de programar, o sea, cosas. tienes que programar, pero vamos, te da todo resuelto, ¿no? Los lenguajes, yo no sé ahora por qué generación van, ¿no? En mi época se hablaba de tercera, cuarta, quinta Sí, generación, ahí pero estamos. ahora todas las plataformas de no code o low code, ¿no? De baja Sí, programación, más sí. Entonces, para mí, en ese sentido, cada vez va a ser más importante el conocimiento funcional por encima del conocimiento a nivel de programación, porque tienes que saber funcionalmente qué es lo esperado, ¿no? Otra cosa es, y hablo como hemos comentado hace un momento, ¿no? De lo importante de los generalistas respecto a los especialistas, lo importante del conocimiento funcional respecto al superespecialista de backend, de no sé qué, que va a seguir haciendo falta, pero para resolver un conjunto de problemas que yo creo que es menor que este otro, que el del conocimiento funcional. Al final, si tienes un problema de rendimiento, compras más máquinas. Si tienes un problema de almacenamiento, compras más discos, ¿no? No digo que todo se resuelva así porque no es el caso. sí, De pero ahora tienes hecho, mucha más holgura que antes. Antes estabas muchísimo más claro, constreñido por el hardware y ahora no. claro, es así. O Sí, sea, sí que es cierto que hay un problema de las startups, esto también lo he visto, es manifiesto, que construyen un producto y el producto en general lo han pensado como MVP, ¿no? Como producto mínimo viable, y no es un producto de largo plazo, no es fácilmente mantenible, no es una tecnología robusta, no da rendimiento, y si tienen éxito lo tienen que rehacer. Pero bueno, sí, o sea, es posiblemente el problema técnico más importante que no se piensa o no se estima demasiado, ¿no? Pero claramente para mí, respecto a lo que estamos hablando, la facilidad de programar ahora mismo es tan grande desde mi punto de vista que interesa mucho más tener un conocimiento funcional potente, buenas herramientas te pueden ayudar, y si no te ayuda Google. sí. Y bueno, iba a decir una cosa que no debo decir, así que no la digo, ¿no? Pero vamos, que lo que quiero decir es que el conocimiento técnico es bastante accesible, asequible a cualquiera, ¿no? Lo tenemos Ujú, aquí. Así que programar es fácil, vamos. sí. ¿Tú piensas, tú verás mucha gente que llega, monta su empresa y dicen, vale, ahora necesitamos una parte técnica, necesitamos crear una base de datos, necesitamos crear una página web, necesitamos crear un programa que haga tal y tal, o una app, o lo que sea, ¿no? Mm. Em, el- una persona que sea, por ejemplo, que esté pensando en montar una empresa, porque muchísima gente, yo lo veo todos los días, ¿no? Que me dicen, yo lo estoy Sí. planteando, pero no, el problema que tengo es que no voy a encontrar una parte técnica. Esa persona puede aprender a programar en un periodo de tiempo razonable y ser su propio CTO, o al menos ganar un punto de vista a ese respecto. Es decir, lo que necesito, aprender lo suficiente como para decir lo que necesito es esto. O es una cosa que siempre hay que externalizarla o buscar a alguien que lo haga, ¿sabes? En mi experiencia, si tú montas tu empresa y eres tú solo, no vas a tener tiempo para todo. Entonces, de una forma u otra, zapatera a tus zapatos. Si quieres ser el CTO de tu empresa, alguien tendrá que ser el CEO, el CIO y 50 cosas, ¿no? Entonces, yo
el conocimiento técnico yo creo que no debería asustar a nadie, ¿vale? En el sentido de que se adquiere, etcétera. El tema es para qué lo adquieres, ¿no? Si es como tú dices, para tener una idea y cuando voy a pedir una oferta y tal, pues hombre, tener que no me engañen, ¿vale? Porque esto lo he visto 100 veces en startups o en empresas que no son tecnológicas. Sí, sí, sí. Llega alguien y te sopla 100.000 euros por hacer cosas que te dices, hombre, pues, le quitas un cero o una cosa, ¿no? Entonces, tener el conocimiento, o sea, al final lo que yo pensaría es cuál es tu valor en la empresa. Si tu valor es el conocimiento técnico, tenlo. Si tu valor es tu idea de producto o tu conocimiento funcional o tus contactos o lo que sea, dedícate a ello y busca apoyo para hacerlo más, porque el lanzamiento sobre todo de una startup es que consume muchísimo tiempo, entonces lo suyo es priorizar. Pero si realmente quieres ser el CTO de tu empresa, pues hombre, pues perfecto, adquiere ese conocimiento. Claro. Uh-huh. ¿Y tú cómo ves que ha afectado el coronavirus a la hora de emprender? ¿Cómo es la vida ahora, tratando de emprender con las restricciones y todo lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Que estamos en verano de 2021, antes del coronavirus? ¿Has visto un cambio? ¿Hay ganas de emprender? ¿No hay ganas de emprender? ¿La gente está asustada? ¿El mercado está parado? ¿Se mueve? El mercado se mueve mucho, ¿vale? Se mueve muchísimo, muchísimo. Es distinto, ¿no? El coronavirus, fundamentalmente, claro, ha hecho que no nos comuniquemos presencialmente, ¿no? Que es lo básico, pero tecnológicamente casi todo se sirve, o no digo casi todo, pero muchísimo se puede servir o bien como un SaaS, bueno, se puede servir, vamos a decir, no de forma presencial. Me da igual que sea un SaaS, que sea una app que te bajas, que sea cualquier tipo de producto. Sí, y lo que sea, ¿no? Básicamente, hombre, necesitas interacción humana en muchos casos para la venta y cosas por el estilo, ¿no? Pero para la actividad de desarrollo no la necesitas. Entonces, yo lo que sí he visto es mucha gente queriendo emprender por distintos motivos. Porque me he quedado sin trabajo, porque tengo justo la idea brillante, por lo que sea, pero quizás lo que veo con el coronavirus es que la gente ha aprovechado, pero por falta de trabajo más que otra cosa. O sea, independientemente de eso, el mercado se sigue moviendo enormemente, todo lo que tiene que ver con lo que comentábamos antes, ¿no? Pues con inteligencia artificial y manejo masivo de datos. Eso tiene una aceptación ahora de la leche. Claro. Lo que tiene que ver incluso con blockchain, aunque va perdiendo un poquito de fuerza, ¿no? Lo que tiene que ver con las realidades del tipo que sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas tiene muchísimo tirón. Y una de las cosas, aunque no sea puntero, ¿vale? Porque no creo que lo sea, pero una de las cosas que realmente sí ha sucedido es que las empresas que no son tecnológicas han dado el paso de eso que hemos llamado siempre la transformación digital, ¿no? Pero lo han tenido que hacer por narices, ¿no? Como decía Red Bartlett, que es el de lo que el viento se llevó, ¿no? Sí. Por una cuestión de bemoles, ¿no? Entonces no han tenido más remedio porque la gente ha tenido que teletrabajar y cosas por el estilo. Entonces, eso, ha habido muchas empresas que se han dedicado al servicio a las que no son tecnológicas, desde montar, yo qué sé, unidades de disco compartidas con acceso remoto y tal para poder compartir cosas, yo qué sé, a configurar cualquier tipo de CRM o cosas por el estilo para que la gente pueda trabajar eso, cada cual en su sitio. No ha ido ahí tanto lanzamiento de producto en ese sentido, ¿no? Pero las empresas no tecnológicas claramente se han transformado o han muerto, ¿no? Sí. Y respecto a las que sí son tecnológicas, pues han sacado de todo. De hecho, lo que sí he percibido en el mundo de las startups es que hay una corriente ahora mismo de inversores que invierten en lo que sea. O sea, hablando del primer semestre de 2021, invierten en lo que sea. ¿Por qué? Pues posiblemente porque los nichos, digamos, refugio de inversión tradicional, ¿no? Desde empresas tradicionales de las que puedes comprar acciones, petróleo, oro, cualquier tipo de cosas, construcción, etcétera, etcétera, pues posiblemente no está claro ahora cuál va a ser el futuro, no ha estado claro durante los últimos 12 meses, ¿no? Si ese tipo de empresas van a ir
adelante o atrás. Pero lo que sí está claro, precisamente porque esta transformación tecnológica digital, lo que sea, se está produciendo, es que las empresas de IT y las de producto de IT, pues pueden ser, son el futuro. Digo pueden ser porque hay algunas que mejor y otras peor. Entonces, lo que sí he visto es que los inversores ahora invierten en cualquier cosa. Hay muchos inversores no de nicho que ponen su dinero en manos de terceros, ¿no? De empresas especializadas en inversión para que se lo gestionen y se está invirtiendo pues un poco en todo. Y si suena la flauta, pues ya sonará. Están buscando un unicornio de estos donde saques una rentabilidad de, no sé, del 1000% o de lo que sea, pues, a corto plazo. Eso es mucho. Y antes no era así, entiendo. Antes había mucho más, era mucho más exquisito a la hora de invertir y ahora ya digamos que se está apostando a ver qué es lo que funciona por la incertidumbre, ¿no? Entiendo. Yo creo que bastante de eso, ¿no? De hecho, no sé, hace un par de años prácticamente el capital semilla se acabó, es decir, nadie invertía en ideas, ¿no? Todo el mundo, cuando veas una ronda de financiación, lo primero que te preguntaban es si tienes algún tipo de métrica. ¿Tienes usuarios? ¿Tienes ventas? ¿Qué tienes? ¿Número de descargas? ¿Qué tienes? ¿No? Ya, cifras. Y lo que es el capital semilla, pues dejó de existir. Ahora, en cambio, eso ha cambiado un poco, ¿no? En el sentido en el que se vuelve a invertir en pequeño producto MVP, ¿no? Que tenga o no tenga grandes métricas por detrás, simplemente porque la idea puede ser interesante, ¿no? Porque se invierte en un paquete de, eso también lo estoy viendo, un paquete de startups, ¿no? Invierto en 10 startups y alguna pintará, ¿no? Claro. Y bueno, se hacen valoraciones, pues yo creo que un poco distintas a como antes, pero fundamentalmente porque mucha de la gente que está entrando a invertir no es del sector. Entonces, antes cuando te ponías delante de un inversor, ahora también ocurre, perdón, ¿no? El inversor era un experto, ¿no? Aparte de querer ver tu cara y ver si eres tú la persona que va a implementar bien la idea, sabía del negocio y sabía de la tecnología. Ahora el inversor, pues, no sé, pienso que a través de este tipo de sociedades de inversión actúa un poco más de oficio, ¿no? Estamos hablando, pues, de intermediarios que son abogados, empresarios, etcétera, etcétera, pues que, no sé, que desde mi punto de vista ha descafeinado un poco eso, pero en otro sentido, ¿no? Pues sí que se están financiando muchos más proyectos de cualquier cosa. Ya. O sea, se apuesta un poco a muchas cosas y a algunas otras, ¿no? Un poco así, me parece. Sí, ¿no? pero Apostar por los caballos. Como una cartera de valores. Iba a decir, pues meto mi pasta en el IBEX porque está formado por 35 empresas que unas irán mejor y otras peor y que históricamente parece que vaya adelante, ¿no? Y luego ya veremos. Es algo así. Claro. Y volviendo al tema del QA, ahora hay muchas empresas, bueno, ya lo sabes, tú lo has vivido de lleno, montando los departamentos, ¿no? Hay dos tipos de empresas hoy en día, las que no lo tienen o las que lo van a montar y las que ya lo han montado, ¿no? El otro día, en el anterior podcast, hablábamos con Fran Guerrero, que ha montado un montón de departamentos de QA en empresas, y él decía que la base de todo es la pasta que se ahorra, teniendo claros los problemas que puede tener un proyecto de software desde que empieza el proyecto, ¿no? Esa es un poco la clave. ¿Tú cómo lo ves eso? Pues yo te diría que la calidad cuesta en todos los sitios salvo en Lidl. No sé si te acuerdas. Sí, la calidad no cuesta, algo así, ¿no? La calidad cuesta, por supuesto que cuesta. Ahora, posiblemente cuesta más no tener calidad, ¿vale? Entonces, la calidad te cuesta. Si estás montando un departamento de QA, ¿cuánto te cuesta? Tengo 4 personas, 200.000 euros al año, por ponerte una cantidad. Claro que me cuesta, ¿no? Pero los costes, lo que se llaman los costes de la no calidad, me va a costar más. Defectos que pueda encontrar, tiempos en los cuales tengo mi servicio parado, etcétera, etcétera. Entonces, y no solo eso, o sea, el coste reputacional, que es una cosa que nunca se mide, pero que todos sabemos. O sea, nosotros al final, como usuarios, preferimos cuando te vas a gastar cierta cantidad de dinero, acabar comprando, vamos a decir, no sé luego la realidad, pero a priori empresas o productos que te dan unas garantías mayores de funcionamiento, ¿no? Entonces, con esto pasa igual, ¿no? A priori, si tienes un departamento de QA o si pruebas de alguna forma, eso es un coste
pero la idea, por supuesto, es que te ahorres en incidencias, en retrabajos, en problemas de reputación, etcétera, etcétera, el dinero. Pero es a largo plazo. O sea, primero tienes que producir y luego, sí, cuando tengas pocas incidencias y la cosa vaya como la seda, te alegrarás. Pero de antemano es una inversión. ¿Tú tienes alguna idea de aproximadamente el costo de no tenerlo o algo por el estilo, en cifras? O sea, aunque sea abstracto. Siempre ha existido unas curvas, ¿no? de lo que es inversión por un lado y coste de la localidad por otro. Y siempre se dice que, bueno, que hay que balancearlo. En realidad suele ser así. Aquí me pides datos, pero no te los puedo dar, porque es que depende mucho culturalmente de cómo se hagan las cosas, ¿no? De lo que corras para programar, vamos a decirlo así, como, o sea, de tus procesos, básicamente, ¿no? Hay gente que, esto me pasó una época de cuando trabajaba en CIRSA y contratamos un proveedor americano, no tenían un departamento de QA. Entonces le preguntamos que si entregaban las cosas y no funcionaban. Y dijeron, o sea, nos miraron como si hubiéramos hecho una pregunta de estúpidos. O sea, no, nosotros nos aseguramos de que eso funcione. No tenían un departamento de QA, pero probaban y requete probaban las cosas antes de sacarlas, ¿no? Entonces, aquí yo creo que no es que no te puedo contestar literalmente a la pregunta porque depende mucho del sector en el que estés, ¿no? Hay casos en los que, a ver, esto que voy a decir es una cosa que yo creo que es bastante importante. El departamento de QA o la función de QA está al servicio de la empresa, está para que la empresa gane dinero. Esta es mi opinión, no somos unos talibanes, no debemos ser unos talibanes, decir, no, es que tiene que haber pruebas de aceptación de usuario o pruebas de integración de no sé qué o lo que sea. No. Entonces, hay que valorar qué pruebas. En muchos casos te interesa que pruebe el cliente y que el cliente descubra los defectos y que le den por saco. ¿Por qué? Porque no tienes capacidad para probar, por ejemplo, una casuística muy grande. Entonces, no puedo probar una casuística muy grande, sea lo que sea, pues nada, que se estrelle el cliente. Porque a lo mejor es un producto masivo, el coste reputacional es bajo, luego lo lanzo con el nombre de otra empresa, vete tú a saber qué tipo de cosas hay, ¿no? O lanzo betas, por ejemplo, para que doy a lo que se llaman beta testers, ¿no? Que no dejan de ser clientes, usuarios que prueban. Entonces, todo depende mucho de qué quiero hacer, pero lo fundamental para tener éxito, yo creo, es no perder de vista que cuando estás en QA, sea lo que sea, estás defendiendo a la empresa. O sea, no puede ser que el coste del QA no haga rentable lo que estás probando, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso, hablando como decíamos antes, de generalidades y de tener varios gorros y ese tipo de cosas, como la parte de QA tienes que tener súper claro el time to market. A veces tengo que sacar el producto con defectos, pero es que o lo saco yo primero o lo saca la competencia y cuando yo voy con el mío, aunque sea mejor, ya está. Ya ellos han llevado lo que sea, ¿no? Entonces, hay tantas variables que poner ahí en juego, pero lo fundamental es que el QA está al servicio de la rentabilidad de la empresa y tiene que ser inteligente para decir si pruebo más, si pruebo menos, si lo saco antes, si lo saco después, si dejo que pruebe el usuario, si me busco un early adopter para que se estrelle él y se lo doy gratis, lo que sea, ¿no? O sea, jugar con la estrategia que corresponda. Y también una cosa que yo siempre explico cuando doy clase es el problema de como los requisitos, que son un poco las ideas que tiene la empresa que nos encarga el software a nosotros o los que nos piden el software, como yo entiendo algo, que es lo que me explica la empresa a mí. Yo se lo traslado a mis programadores. Y cada vez que se hace el salto de persona a persona con la información, hay pérdidas, ¿no? El teléfono es cacharrado. Exactamente. Es que eso lo digo que yo en clase. Lo de yo jugaba de Marcelito número 1 y Marcelito número 2. Esto, ¿no? Tal cual. Y eso mismo es lo que pasa en las empresas de software. Y es un problema gravísimo. Ahí, por ejemplo, tú abogas porque haya un QA desde el principio, desde el punto cero, desde el momento en que el cliente te cuenta la idea, que haya un QA ahí que esté certificando que lo que se traslada sea a menos lo más adecuado, porque sí, yo creo que siempre va a haber pérdidas, ¿no? Eso siempre va a pasar, ¿no? Siempre se va a perder un poco el mensaje, sobre todo porque yo les llamo con todo el respeto muggles, a la gente no sabe programar, pero las cosas que te explican es yo quiero un Facebook, no te explican en detalle, ¿no? Nunca te van a dar
datos como hablaríamos con un informático con otro informático, ¿no? Entonces, ¿tú piensas que tiene que haber un QA? ¿Tiene que estar presente ya desde ese momento en adelante? ¿Lo ves tú como una cosa más de testing tradicional o cómo lo enfocas tú? Respondo por el final. No lo llamo testing. O sea, el testing es una de las herramientas que aseguran la calidad, ¿no? Y luego hay otro montón, ¿no? Y Claro. el testing pues llega cuando llega. Entonces, aplicado a código me refiero, ¿no? Pero por delante, efectivamente, los requisitos es una cosa que siempre ha sucedido. De hecho, si buscas por ahí el Chaos Report no sé si lo conoces, ¿No? te dirá que el 50% de los proyectos que fracasan en tiempo y en plazos es por la fase, digamos, por la captura de requisitos, que no es adecuada, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo le voy a llamar una función de calidad, pero no es tradicional en este sentido. Ahí lo que hay que buscar es un intérprete, ¿vale? Yeah. Es un intérprete. Si yo hablo español y tú hablas inglés, pues nos tenemos que entender. Vamos a buscar un intérprete. Entonces, tú hablas negocio y yo hablo ceros y unos, ¿vale? Entonces, tú me estás diciendo una cosa y yo, como no hablo fluido en tu idioma, estoy traduciendo. Y cuando tú me dices, quiero un Facebook, yo automáticamente en mi cabeza pongo, esta persona quiere una página web hecha en WordPress, por ejemplo. ¿no? Y entonces ya voy sesgando. ¿Pero por qué? Porque no conozco tu idioma. Claro. Entonces, lo primero es buscar un intérprete. Y yo he tenido varias experiencias y la verdad es que cambia, es radical el cambio. ¿no? Porque cuando, claro, es lo normal cuando tú estás en otro país y estás hablando suajili o lo que sea, y que era lo que se hablaba en Angola, y no lo entiendes y de repente llega alguien y te empieza a hablar en tu idioma y te quedas alucinado y entonces puedes transmitirle cualquier tipo de cosa. ¿no? Pues yo creo que es fundamental que haya un intérprete y esto a lo que voy es que es fundamental que exista una persona que tenga el conocimiento funcional, ¿no? profundo y que entienda de IT, vamos a decirlo así, para transmitir a un lado y a otro lo que se quiere, ¿no? Al cliente, tú lo que quieres va a llevar 5 años si quieres un Facebook, ¿vale? Tal cual lo quieres. No está queriendo un Facebook, lo que quiere es un CMS que tiene no sé qué, ¿vale? Entonces, puedo despachar para adentro y para afuera. Cuando sabes del tema, o sea, es que es muy fácil, esto o sea, lo puedes trasladar a cualquier cosa de la vida. Si sabes de comida, porque te gusta comer y has cocinado alguna vez, oye, que yo quiero un chuletón de no sé qué en su punto de sal, pero mira, me lo haces así, me lo haces así, ¿sabes? Lo pasas un poquito, lo que sea, y eres capaz de explicárselo perfectamente al cocinero de un restaurante que tienes delante, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Entonces, para mí el problema es que la gente se aventura un poco inconscientemente a querer entender de un negocio, ¿no? O de una tecnología. Entonces, yo voy porque sé, yo qué sé, programar en C y entonces llego a una empresa que hace ascensores. Y me dicen, yo sí, estoy pensando en printf, abro paréntesis, comillas, no sé qué. Tanto por ciento de. Eso no va a funcionar. Yo tengo que saber de ascensores, ¿sabes? Porque es que es así. O sea, para mí es sencillo, ¿no? El primer paso, que es lo que estás preguntando, es que hace falta que haya un conocimiento funcional por parte de la empresa que va a desarrollar. Si no tiene ese conocimiento funcional o no lo busca, pues, hombre, es muy posible que malinterpreten los requisitos, pero por desconocimiento, si es que es normal. Claro. O sea, es que es así de simple. Sí, te cuento un chiste en ruso y lo has entendido y te puedes reír, pero ¿de qué? ¿Sabes? Pues está claro. Y tú, en ese sentido, tú ves mejor que una empresa que tiene una necesidad como casi todas las empresas tienen una necesidad de desarrollo, monte un departamento propio de desarrollo, ¿no? O lo externalice. O sea, yo sé que es una pregunta demasiado amplia como para que des una respuesta, pero en términos generales, todas las empresas, ¿qué les recomiendan? Zapatero a tus zapatos, externalízalo. Externalizas la nómina, externalizas a los abogados, porque no son tu negocio. ¿Por qué irías a internalizar el desarrollo si no es tu negocio? Esa sería mi pregunta. Entonces, no, desde ese punto de vista no tiene sentido. Otra cosa es que tengas un intérprete en plantilla, ¿no?
para que hable con la gente, que eso sí que lo veo bien. Es decir, Sí, cualquier empresa que adquiere productos, que adquiere IT, sea como sea, debe tener alguien que entienda de eso. ¿No? Aunque solo sea para que no te engañen y para pagar las facturas, ¿no? ya. Y para poder tirarle de las orejas a los proveedores cuando no lo están haciendo bien. Pero de ahí a convertirte en una empresa de IT, pues mira, eso le sale bien a Amazon, ¿no? Que pasa de vender libros a dar la nube a todo el mundo y algunas más. Pero si no, vamos, mi consejo es no lo hagas, vamos, en absoluto. En absoluto, zapatera tus zapatos. Pero Claro. por capacidad. O sea, si eres Amazon, puedes. Si eres el Corte Inglés, puedes, ¿no? Si eres Renfe, puedes. Pero si no eres ninguno de estos, sobre todo si eres una empresa pequeña, externaliza. Es que te vas a ahorrar muchos problemas. ¿Y no ves como un poco una pérdida de control de exactamente qué es lo que quieres que haga? Porque al final se convierte un poco en una caja negra, ¿no? Tú le cuentas a alguien la idea, tú eres la empresa, le cuentas a alguien la idea y ahí pierdes un poco el control hasta que tú tengas una fase de supervisión con ellos en el que tú puedas ver el producto ya en una fase evolucionada, porque no te van a enseñar el código fuente, te van a enseñar una funcionalidad hecha, ¿no? Sí, pero correcto. Pero si yo soy un intérprete, digamos, yo ya entiendo cómo lo quiero. Y entonces yo digo, yo lo quiero en desarrollo ágil y quiero que me entregues cada 2 semanas. Es que no me importa, tú entrégame la API. Si a lo mejor yo no veo nada, pero como soy un intérprete y soy un poco listo, te voy a decir, venga, aquí tengo en esta hoja Excel 600 datos, lánzalos contra la API a ver qué devuelve. Y eso a lo mejor soy capaz de valorarlo, pongamos por caso. O me da igual, enséñame tu diagrama de arquitectura, o tu topología de red, o enséñame cómo lo piensas dividir funcionalmente. Y a lo mejor yo no lo comprendo y no conozco el detalle, ¿no? Y a lo mejor está programado en, yo qué sé, en PHP, que yo en concreto no sé, ¿no? Me da un poco igual, pero puesto que sé un poco lo que quiero, te puedo dirigir. Y no admito, por ejemplo, esto es una cosa que he visto 50 veces, además en las empresas de transporte, no sé por qué. Pagan el pato de continuo. Que alguien llega y les dice, yo te voy a desarrollar un ERP o un CRM, ¿no? Y ya está, y dentro de 2 años te lo entrego. Pero ¿cómo que dentro de 2 años? Yo no quiero dentro de 2 años. Tú cada mes me vas a entregar. Entonces, tú, que yo no lo voy a hacer porque no lo sé, tú me vas a hacer un plan de proyecto con hitos y entregables, ¿vale? Y me lo vas a ir justificando. Si no me hace falta saber mucho, ¿no? Pero a lo que voy, que cuando sé del tema, puedo poner, aunque yo no sepa programar o lo que sea, pero puedo poner controles, ¿no? Para saber si la cosa va bien o va mal. O sea, lo primero que te voy a pedir, la semana que viene me entregas el documento de requisitos para que yo lo valide. Ahí está. Anda, pero si yo no hacía requisitos, pues yo no te contrato a ti. Ya. Pero tienes que saber, como empresa, tienes que saber un montón de cosas para poder exigir. ¿Me explico? Porque como un Magel sabe que es un documento de requisitos. O que se va a seguir una metodología. Porque ha contratado un intérprete. Yo no sé ruso, pero lo que sé es que hay intérpretes de ruso. Claro, vale. Puede ser mi primo no sé qué, que tiene un amigo que trabaja en la obra, pero sabe ruso. Y entonces cuando te dicen, yo qué sé, dobre dien en ruso, pues quiere decir buenos días. Fenomenal. Jarasó, sin jarasó. Pues muy bien, ¿vale? Entonces, no me hace falta que el tío sea un experto de no sé qué, pero es que habla el idioma, ¿sabes? O sea, yo puedo saber programar C y Visual Basic. No sé programar Java, por ejemplo, pero me ha tocado muchas veces leer código Java. Claro. Bueno, pero cuando sabes programar, claro. O sea, todo se parece, ¿no? La lógica es la misma. Y entonces hay cosas, por ejemplo, hablando de QA de verdad, ¿no? Que yo digo, bueno, si es que a mí me da igual el lenguaje de programación, yo no puedo permitir que tú instancies objetos en un bucle for descontrolado y no los destruyas dentro del propio bucle, porque eso va a generar unos problemas de rendimiento del copón si no está controlado precisamente. Entonces tú destruyes todos los objetos para liberar memoria. Es que me da igual el lenguaje de programación. Es que Java o es que Python, me da igual. Sí, pero a ese nivel lo controlas porque has trabajado en C y en C++, entonces sabes que hay que liberar la memoria, pero la mayor parte de la gente hoy en día ni sabe que eso está ahí, ni se preocupa. No sé si tú piensas así.
Bueno, o sea, a lo mejor he cogido un tema ahí muy, muy concreto, Sí, ¿no? pero tienes toda la razón. Yo ese ejemplo lo pongo en clase. Pero Claro, claro, pero si no es ese, es otra cosa, ¿no? Yo qué sé, de cosas más sencillas. Pues mira, un día me enseñas tu código fuente. Yo quiero ver que utilizas la notación húngara para ya, ya. nombrar variables, ¿no? Que tenga un buen aspecto, que lo vea un poco comentado. Si yo no lo voy a Hmm, entender, esto está programado, yo qué sé, en lo que ya. sea, ¿no? Y no voy a entenderlo bien, pero, o sea, no voy a entender lo que hace, ¿no? Así tendría que estudiarlo. Pero si está decentemente construido o no está, o sea, me pasó, por ejemplo, cuando fui a Angola, esto es curioso, ¿no? Pero es que es tal cual, que vi un programa que era una flecha, o sea, era un conjunto de ifs anidados y ya Ah, está, y digo, bueno, pues seguramente esto se puede hacer de otra forma, ¿vale? Esto seguro. se puede hacer mejor, ¿no? Y ya está. Y entonces, cuando lo ves, pues te das cuenta, aunque no lo entiendas, que está mal programado o que no es eficiente, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, las empresas, desde mi punto de vista, tienen que contar con alguien. Y si no lo tienen, lo contratan. Para ese caso, porque esto está muy bien. Contrato a la empresa A, vamos a ponerle el nombre, porque es muy bonito. Contrato a Capgemini para que me haga un desarrollo. Fenomenal. Ujú. Y ahora contrato a Indra como intérprete para que le dé de tortas a Capgemini si se desbanda. Entonces, ya está. Vamos, se van a preocupar estos de Indra porque la cosa vaya bien. Y les van a exigir a estos de Capgemini, por ejemplo, lo que sea. ¿No? Pues ya está. O sea, contratas al intérprete, subcontratas al intérprete y subcontratas al desarrollador. Las dos cosas. Entonces tienes a los dos peleándose y solo vas a salir tú beneficiado, ¿no? Espero. Bueno, la idea es No, esa al menos, ¿no? no, pero no, lo que quiero decir es que si no tienes ningún tipo de recurso lo puedes encontrar. Contratas un freelance, como quieras, ¿no? Entonces, siempre tienes, además, con LinkedIn y con todo, ¿no? Pues tienes acceso, o sea, que esto es un error. Las empresas creen que las personas son suyas, ¿no? Pero las Ya. personas están todas ahí en LinkedIn y van y vienen. Sí. Entonces, puedes contratar por horas a un súper experto que a lo mejor no podrías pagar. O sea, contratas a un tío con 20 años de experiencia, experto en no sé qué, no sé cuánto, y te contrato 6 horas. Y 6 horas que son 3 reuniones con mi proveedor. Sí. Y les vas a dar de tortas durante 6 horas. Y luego ya verás que suave va todo, ¿no? Ya, ya, Eso, ya. Darle vamos, caña. hombre, es lo normal. Cuando voy a comprar una casa, por ejemplo, si soy listo, me busco un amigo arquitecto, me busco al intérprete experto que venga conmigo y Claro. en 2 horas me lo ha dicho ya todo, ¿sabes? Entonces, pues, aunque me hace falta incluso que lo tengas contratado perpetuamente y tal, pero que lo que estoy diciendo es que es de cajón. O Sí, sea, sí. si voy a comprar una casa, por ejemplo, que un amigo arquitecto, aparejador, etcétera, me eche un cable. Si voy a comprar un coche de segunda mano, lo llevo a un taller. ¿A cuál? No sé, a uno, al que sea. ¿No? Y si no lo hago, pues ya hasta me estoy aquejando, si es que no tiene más. Y en cuanto a las startups, por ejemplo, yo he visto, según mi experiencia, ¿no? La idea suele ser una inicial y luego suele haber pivotan, ¿no? Van modificándola hasta que llegan un poco al modelo real, que es lo que sí que va a ser el negocio, ¿no? Al externalizarlo, esa negociación, que se va a tener que hacer varias veces, ¿no? Por los propios pivotes de la empresa, no sé, yo por ejemplo ahí abogo porque haya alguien desarrollando en la empresa. Aunque parte esté, como tú dices, externalizado, sí que haya alguien que a lo mejor pueda tener una visión sobre el código, que le den feedback y que trabaje con esa empresa, ¿no? Pero desde dentro, desde que todos remamos en la misma dirección. Si decidimos pivotar, va a haber alguien que se ponga en contacto con ellos, que les explique por qué vamos a pivotar, qué es lo que vamos a hacer distinto, qué tiene que cambiar, ¿no? Y un poco actualizarlo. Pero claro, la empresa lo que va a decir es, bueno, pues vale, pero hay que cobrar más porque hay que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y esa problemática también la llevarías a cabo así, con una persona, digamos, que esté allí y que lo externalice, le traslade esos cambios a la empresa de desarrollo. Pues te iba a decir, depende. Si el propósito de mi empresa es un producto, Uh-huh. te diría que sí. Si el propósito de mi empresa es un servicio, es Ah, decir, pues seguramente lo pienso, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, Uber o Cabify, ¿qué es? Pues es un servicio, sí, ¿no? No van a vender su producto como código, o claro. sea, su producto tecnológico en la vida. Entonces, se lo pueden plantear de forma distinta. De hecho, si tienen que rehacerlo todo y contratar a 500.000 teleoperadores por el camino, pues lo hacen Claro. y, entre comillas, no pasa nada.
Pero si tú lo que quieres, o sea, si al final por lo que vas a ganar dinero es por un producto, ¿no? Empaquetado, ese producto empaquetado con ceros y unos, ¿no? Un producto software tiene que estar bien hecho. Entonces, tienes que tener alguien que entienda que eso está bien hecho. Claro, claro, claro. Uh-huh. Claro. Y que a una persona que esté pensando en meterse en la programación, pero lo esté dudando, ¿tú qué le dirías? Que no duden. No, esto, a ver, en general, porque yo creo que no conviene recomendar nada que no le guste a nadie, ¿no? O sea, eso vaya por delante. Creo que las personas son buenas en las cosas que nos gusta hacer. Todos somos buenos en lo que nos gusta, ¿no? Uh-huh. Y solemos ser peores en lo que no nos gusta, porque no le dedicamos tiempo ni le ponemos ganas, ¿no? Entonces, si realmente te gusta, aunque seas de cualquier tipo de sector, pues vamos, anímate seguro. Vamos, me ha pasado el otro día con un cliente que es un laboratorio protésico y estaba hablando con un tío que usa una taladradora, vamos, usa una fresadora muy de última generación y tal, ¿no? Y me decía que se había puesto a hacer algún diseño con el programa en Python y tal y cual, pero, macho, aprende, por supuesto, porque tienes esa inquietud y te gusta, ¿no? Entonces, claro, ahí no tengas dudas. Si es que yo realmente creo que tenemos tiempo, en general, da igual lo que sea, y que a lo tonto, le puedes dedicar a cualquier idiotez, entre comillas lo de idiotez, sí, ¿no? Sí, cualquier hobby, cosas por el estilo, le has dedicado 300, 400 y 1000 horas en un año y no te has dado cuenta. Y eso puede ser que le has dedicado 1000 horas a Juego de Tronos, viendo todas las temporadas, pongamos por caso, o a lo que sea. Entonces, si realmente te gusta algo, ya por ello, quítate Juego de Tronos o lo que corresponda, ¿no? Juego de Tronos en concreto, no, es una buena serie, otras. No. Pero sí que encuentro que el enorme desconocimiento que hay, porque esto en muchos colegios no se enseña nada de programación, ¿no? O sea, no hay, la gente pasa toda la vida diciendo, oye, eso de programación es una cosa muy complicada, que solo lo toca gente con capucha puesta y que está a oscuras en un sótano encerrado y ya está, ¿no? Y eso es para esa gente, pero no es para mí, ¿no? ¿Cómo piensas tú desde la perspectiva empresarial y demás que podemos transmitir que no es tan complicado, que se puede hacer, que es una cosa accesible para todo el mundo, que no es muy distinto que aprender, yo qué sé, a pintar o aprender a... ¿no? Yo creo que empresarialmente se está haciendo, ¿no? Se lleva, de hecho, haciendo un montón de años, porque no sé qué tanto por ciento de las ofertas de trabajo son de tecnología. Claro. Entonces la gente lo ve y ya está. Cuando compro el país, las páginas Salmón, sí. Ojeo, los anuncios y tal, son de tecnología. Sí. Entonces, claramente, donde va a haber siempre trabajo es en tecnología. Cuando de repente surgió Internet, allá por, yo qué sé, por el 92 o el año que faltan 500 webmasters, no sé si te acuerdas, y gente que sepa HTML, ¿no? Y después gente que sepa C, y después gente que sepa visual, cualquier cosa, ¿no? Y ahora gente que sepa programar drones, y gente que sepa programar robots, y gente que sepa inteligencia artificial. Y es cierto que el cambio es innegable, es decir, por ejemplo, no hay ninguna empresa grande, especialmente las telco, que no tengan que no hayan reducido sus centros de atención a los clientes o a los usuarios por robots. Automatizándolo, ¿vale? Todo, claro. Todo. Tú ya no hablas con un operador, que puedes hablar dentro de ha pasado un rato. Entonces, el teleoperador tradicional de hace 10 años, pues ahora queda el 20%, ¿no? ¿Dónde va toda esa gente? Pero lo mismo que digo de esto de cualquier cosa, pero esta es clara que se ha producido, ¿no? Además es súper reciente. Pasado mañana pues tendremos coches que conduzcan solo, los camioneros desaparecerán. Sí, eso lo pienso muchas veces, tío. Claro, eso va a ser, por ejemplo, un problemón que la sociedad no está preparada para asumirlo el día que toda la gente que se encarga de llevar cosas del punto A al punto B no tenga nada que hacer. Eso va a ser una cosa trascendental. Pues estarán programando los drones o los coches automáticos que harán ese tipo de cosas. Es decir, y si no se extinguirán. O sea, es una visión, pues, es realista, ¿no? Es decir,
la gente va, si tú piensas en la cantidad de trabajos que han desaparecido en los últimos 20 años, Sí. es enorme, y han aparecido otros. Hemos dicho Sí, sí. el webmaster, pero ¿eso qué es el webmaster? O el community manager, o el no sé qué. Pues este tipo de cosas van desapareciendo y nadie se da cuenta de que van desapareciendo, ¿no? O el teleoperador, Sí. pues va desapareciendo, pero al mismo tiempo se genera otra cantidad de necesidades enormes. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, porque para empezar mucha gente se va jubilando. Entonces, si cada año se jubilan en España 500.000 personas, a ojo, más o menos, ¿no? Pues mira, fíjate, ya va habiendo en renovación, ¿no? Y todas las empresas, todas las consultoras grandes están haciendo continuamente ERES, despidos y cosas. Porque si tengo 500 tíos que programan COBOL, pues ahora solo necesito 100 y el año que viene necesitaré 50, vamos por caso, ¿no? Entonces, la sociedad o lo que tú decías, a nivel empresarial, te digo que ya no me hace falta COBOL y al mismo tiempo estoy poniendo una oferta de trabajo de R, por ejemplo, ¿sabes? O sea, igual que de Python, ¿no? Si veía un timelapse de estos hace tiempo de cómo han ido evolucionando los lenguajes, ¿no? Entonces, por aceptación. Entonces, pues te das cuenta que hace 5 años nadie sabía lo que era R, ¿no? Y ahora, pues R es muy demandado. Hace 20 años, sí, más o menos, pues Java, no, un poquito más, hace 25 años, pues Java era un desconocido y ha sido un número 1, ¿no? Y ahora, por cierto, que se ha declarado que Excel es un lenguaje de programación. ¿Excel? Por fin. ¿Sí? Excel, sí. Ha pasado a ser automáticamente el lenguaje de programación más utilizado en el mundo, ¿no? No lo sé, pero yo creo que el mercado siempre se autorregula. Entonces, en ese sentido no es necesario. Las señales que dan las empresas de lo que hace falta es tremendo. Y mañana... A mí lo que me preocupa un poco es el volumen, porque, por ejemplo, el padre de un amigo mío era telégrafo, estudió telégrafos. Ya debe tener ahora 70 años o algo por el estilo, y a los 40, hace ya 30 años o 20 y tantos años, lo jubilaron. Y el gobierno le pagó una pensión de 400 euros o 500 euros y él luego se recicló, hizo otras cosas y tal, ¿no? Pero era telégrafo y su profesión simplemente desapareció. En aquel momento, yo creo que fue en los 80, los 90, no sé exactamente la época, ¿no? Lo que el gobierno hizo fue jubilar a todos los telégrafos, ¿no? Les dieron esa jubilación y podían seguir compaginando con otras cosas. Lo que pasa es que eso no se puede hacer con todo. Yo pienso que toda la gente que se encarga de llevar cosas de punto A al punto B, no solo camiones, Uber, bueno, por supuesto eso ya se sabe, ¿no? Uber ya lo ha dicho que va a desaparecer la parte de conductores y eso, ¿no? Pero reparto de paquetes, correos, todo eso, es que va a dejar de tener sentido y es una población muy importante. Tú piensas aleatoriamente, cuando te coges el coche un día de semana y te vas a otra ciudad, ¿cuántos camiones te estás encontrando? Todo el rato. Sí. No sé cuál es la cifra, pero es jubilar a toda esa gente o que esa gente de repente se encuentre con un parón gordo y que no haya nada, en cuanto los empresarios sumen 2 y 2 y digan, vale, pues me sale muchísimo más rentable invertir en un camión que vaya al solo y sí tener a alguien en el punto A para cargar el camión y en el punto B para descargarlo, pero no tener, nadie lleve el camión. Eso va a ser una cosa que, primero, que no oigo hablar del tema, lo cual me preocupa. Y segundo, porque está ahí, ¿no? Nosotros lo sabemos. Y segundo, que es una solución complicada, porque habrá gente que sí, que el repartidor, yo que sé, que tiene 25 o 30 años se va a poder poco reciclar, pero el repartidor de 50 o 50 y pico, 60, pues lo va a tener un poco más complicado, ¿no? Sí. A ver, es lo que tú dices, pero yo creo que no lo tenemos que mirar como algo que va a suceder catastrófico, no, es que está sucediendo. Sí. Es decir, y lo sabemos y se está asimilando perfectamente y no pasa, en general no pasa nada. Hay casos y casos, ¿no? Pero no pasa nada. O sea, en la época de nuestros padres trabajaban en un trabajo en toda su vida, ¿vale? En una empresa. Ahora, ¿en cuántas empresas trabajamos todos? Un montón. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, se crean y se destruyen a otro ritmo. Pero ¿estamos peor, digamos, que nuestros padres en ese sentido? Pues no lo sé. Yo tiendo a pensar que no, porque ahora tenemos mucho más que nuestros padres. Es decir, ahora tenemos
2 teléfonos, 27 ordenadores, 4 coches en cualquier casa, ¿no? Sí, pero el poder adquisitivo, por ejemplo, es menor. Yo tengo muchísimos amigos que no son informáticos y se dedican a otras cosas o se han querido dedicar a otras cosas que no tienen nada que hacer, ¿sabes? Que están bastante fastidiados. O sea que... Y pocos tienen casas, poquísima gente tiene hijos, ¿no? Yo tengo muy pocos amigos con hijos, ¿no? Claro, pero no sé si estoy de acuerdo con ello, ¿no? Esto da para mucha discusión. Sí. Yo lo que creo es que realmente sí tenemos más poder adquisitivo y realmente también nos hemos metido en un montón de gastos que nuestros padres no tenían. Ya. ¿Por qué? Porque a ellos ¿cuánto les duraba un coche? 20 años. Ya. Y tú te obligas a tener un coche nuevo cada 5. ¿No? A ellos ¿cuánto les duraba un móvil? Toda la vida porque no tenían ninguno. ¿A ti cuánto te dura uno? ¿No? Entonces, o la ropa o un montón de cosas. Los modelos de suscripción que no existían prácticamente y ahora Netflix, HBO, Spotify, no sé qué. Entonces, nos hemos generado en nuestra generación con respecto a la de nuestros padres que no conocieron realmente el ocio, vamos a decirlo así, porque los centros comerciales han venido, pues no sé, a partir de los 80 o, vamos, ese tipo de cosas. Claro, nosotros ahora gastamos muchísimo más dinero en todo este tipo de cosas que estamos hablando que una generación antes, y una generación antes mucho más que la anterior. Entonces, yo no creo que tengamos menos poder adquisitivo. Yo creo que nos endeudamos o consumimos pero infinitamente más a todos los niveles. O sea, no tiene más que ver. Esto que voy a decir lo he hecho yo en mi casa, ¿no? Viendo cuánto dinero me gasto cuando voy a la compra al supermercado en guarderías, ¿vale? Bollos, no sé qué. Entonces, yo me gasto un 20% de toda la compra, ¿vale? Entonces, tú, cuando eras chaval, pero cuando olíamos el chocolate o el bocadillo de nocilla los sábados y uno de cada 2, ¿no? Entonces, ahora de eso es un continuo. Y claro, en realidad, en proporción, es infinitamente más caro que la comida útil, ¿no? Pero lo tenemos ahí. Y nuestros hábitos van cambiando porque tenemos una maquinaria consumista y de publicidad que nos ordeña como si fuéramos ovejas, ¿no? Pues precisamente para enriquecer a este tipo de empresas, ¿no? Ya está. Y en base a eso, pues intentan echarle azúcar hasta el pan. ¿Por qué? Porque es adictiva y mola. Claro. Y consumes más si pesas 500 kilos que si pesas 60. Hasta el jamón serrano tiene azúcar, que yo alucinaba. Hasta el jamón serrano normalmente tiene azúcar. Entonces, claro, es un debate de otro calibre, pero yo no creo que tengamos un poder adquisitivo menor. Yo creo que tenemos un consumismo infinitamente mayor y que estamos acostumbrados a eso. O sea, ahora cualquier chaval de 16 años, de 18 años, sale de casa de sus padres, ¿no? Porque por lo que se pone a trabajar. Cuando sales de casa de tus padres para trabajar, te vas con una mochila de consumo. O sea, porque mis 25 euros al mes, por ejemplo, yo qué sé, de móvil y datos, mis 10 euros de Netflix, mi no sé qué, mi no sé qué, y de repente pues te vas con 500 euros de gasto, ¿no? O lo que sea. Eso antes no sucedía. Claro, no. ¿Sabes? Entonces, bueno, esto es más filosófico, tampoco tengo pruebas de que sea así. Simplemente sí, pero bueno, tú tienes un punto de vista que siempre es interesante. Además, una persona como tú con tanto recorrido es un punto de vista súper interesante. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Yo creo que ha sido muy interesante y espero que vuelvas en el futuro otra vez, alguna vez te pases por aquí para charlar, porque la verdad es que seguro que a mucha gente le va a servir mucho de ayuda esta charla. Así que muchas gracias. Si sirve a alguien de ayuda, pues perfecto, yo encantado. Pues Fran, encantado de hablar contigo. Muchas gracias por todo. Nada, adiós. Nos vemos.